grabar. Bueno, continuando con la resolución de nuestro examen. Entonces hemos visto lo de los límites del equilibrio planetario. Entonces era más específico. Como les decía, hay algunas de ustedes que pusieron los problemas ambientales que hemos estado mencionando, pero lo que quería ver es ese en cuanto a los límites planetarios. Entonces hemos visto que el cambio climático ya estamos pasando afuera, la pérdida de biodiversidad hemos ya sobrepasado con creces, el ciclo del nitrógeno también. Dentro de todo ese panorama de límites que estamos o cercanos a rebasarlos o que ya lo hemos rebasado, la buena noticia era que la emisión de los clorofluorocarburos habíamos logrado reducir. O sea, que ese otro gran problema que teníamos y un gran problema que fue a nivel global, uno de los primeros que se llamó la atención era justamente el agujero de la capa de ozono. Y ese, a Dios, gracias ya a la acción colectiva de la humanidad, hemos podido reducir. Pero eso del calentamiento global, por ejemplo, no estamos logrando el cambio climático que se mete ahí. Por eso vean ustedes que es bastante tramposito el tema y siempre les digo cambio climático, ¿no? Entonces nosotros mismos, a pesar de ya ser iniciados, todavía hacemos confusión entre variabilidad climática y cambio climático, y el cambio climático es ese nombre que engloba todo y que en realidad hemos visto que es calentamiento global, gases de efecto invernadero, extinción masiva, etc. Hay una serie de cosas que son muy puntuales y que el nombre cambio climático hace que nos confundamos a veces. Bueno, hemos visto los límites entonces, si no hay ninguna duda. Aquí también creo que hubo, si bien que más de la mitad que he corregido ha puesto bien, ¿cuáles fenómenos de retroalimentación podrían llevar al planeta a un nuevo punto de equilibrio? Hemos visto la teoría de sistemas y hemos visto la teoría del sistema Gaia, Pachamama, eh, sistema Tierra, como quieran decir. Todos los sistemas tienen entrada y salida, todos los sistemas se retroalimentan, pero había algunos fenómenos que hemos visto dentro del cambio climático que podrían llevar a nuestro sistema planetario a otro punto de equilibrio. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Bueno, hay algunos de ustedes ahí que han respondido bien. ¿Me ayudan? ¿Voluntario obligatorio o voluntario voluntario? A ver, Romario, ¿qué has puesto tú? ¿O qué crees tú que es? ¿O qué son? No he corregido tu examen por si acaso. En la 9 puse, por ejemplo, el océano oscuro absorbe más luz solar. Hay una retroalimentación que es con el hielo ártico marino se derrite. Más o menos. Ya, muy bien, ese es uno. O sea que el hielo polar, del casquete polar, el hielo sabemos que tiene un albedo muy alto que refleja todo, pero en el momento que ese hielo empieza a derretir, esa masa de casquete polar se vuelve una masa de agua. Sabemos que Eh, tiene un albedo mucho mayor, o sea, absorbe. Entonces ahí hay un efecto de retroalimentación. El derretimiento del hielo polar hace con que en la superficie que aparezca, que es oscura, que es el mar, absorba más calor y genere más efecto invernadero todavía. Y eso podría saltar, no hacer que haya un aumento gradual de temperatura, sino que podría saltar directamente al otro nivel. ¿Cuál era el otro fenómeno? libera digo, metano más que. Ya, ¿qué libera metano? ¿Cómo? ¿Qué No es lo lo escucho que, bien. qué es lo que libera metano? Eh, en la tundra se sabe que es que hay lugares congelados, entonces en ahí a la vez se encuentra atrapada
en su casquete glaciar, digamos, gases metano. Con el tiempo eso se descongela, entonces se libera el metano hacia la atmósfera. Eso puede traer, y eso incluso puede ser como una bomba de metano que puede afectar a todo el planeta, digamos. Perfecto. Ahí nomás, ingeniero, te voy a pedir más propiedad cuando hables. Entonces, una cosa era el casquete polar que se derrite y deja descubierto el océano y que, bueno, por el albedo, sabiendo, a mayor concentración de absorbe más calor, más efecto invernadero. Por otro lado, debajo de la tundra, porque la tundra es un bioma, existe el suelo congelado, el permafrost, que es un suelo muy rico en materia orgánica. Entonces, el calentamiento global está haciendo que ese permafrost, que es este suelo de la tundra, rico en materia orgánica, se descongele y libere el metano que tiene atrapado ahí en el medio. Y sabemos que el metano tiene 4 veces el efecto invernadero de una molécula de dióxido de carbono. Entonces, al liberar ese metano a la atmósfera, aumentaría aún más el efecto invernadero, principalmente por el metano, y aumentaría aún más la temperatura y por ahí podría saltar del punto de equilibrio. No sé si todas tienen clara por lo menos esos dos fenómenos de retroalimentación positiva que podrían llevar el planeta a otro punto de equilibrio de temperatura. Por favor, si alguien no la tiene clara. Entonces, más o menos lo que yo he visto en esa respuesta es que falta un poco de propiedad, como en tu caso, Romario, ¿no? Entonces, decir bien claro que en el bioma de la tundra, que es ese que está ahí peripolar, o sea, en el macrobioclima boreal, el suelo de la tundra es permafrost, el suelo está permanentemente congelado. Este suelo hemos visto es igual que ese nuestros suelos aquí, por ejemplo, de ahí de arriba de la puna húmeda, donde tiene en los bofedales, por ejemplo, mucha materia orgánica que al descongelar están liberando el metano. Y eso hace que aumente mucho más el efecto invernadero y pueda hacer que la temperatura, en vez de estar aumentando gradito, gradito, pueda saltar y, por ejemplo, lo que les decía, puede aumentar a 4 grados y eso podría ser un nuevo punto de equilibrio para el planeta. Muy bien, y la última era solo, no he pedido que me expliquen ni nada. Hay, en el caso de la Ale, por ejemplo, que puso genérico, pero nosotros hemos visto varios modelos climáticos de diferentes autores que han desarrollado, además del que ya conocíamos en ecología. ¿Alguien puede citarme algunos de ellos? El que ya conocemos todas, ¿cuál es? ¿Y qué sabemos? Zivas Martínez. Rivas Martínez, muy bien. Pero hemos visto que no es uno de los más utilizados. ¿Cuáles son los más utilizados? ¿El de Caldas? No, el del Caldas más bien es el más ajustado a los climas de montaña, pero no es el más utilizado a nivel global. Torway. El Torvald, sí, y el otro de su nombrecito con K. ¿El de Copen? El Köppen. Esos son los dos más utilizados, el Torvald y el Köppen. Ustedes van a ver muchos artículos científicos, tesis, documentos, líneas de bases, diagnósticos, que cuando hacen el análisis climático hacen con Torvald o con el Köppen. Un tiempo se utilizó también otro que no hemos dicho aquí ahora, que es uno de los más parecidos al modelo bioclimático. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? El que hablaba de zonas de vida, que al principio eran zonas de vegetación, pero después lo puso zonas de vida. Del señor Holdridge. Zonas de vida del planeta.
Entonces, hay uno, bueno, yo soy sospechoso de hablar, he trabajado con todos, pero el que a mí, el que más me convence porque es más sencillo y más fácil y más útil en el campo es el bioclimático de Rivas Martínez. Después está el de Holdridge y después los bien generalistas y por eso son los que más utilizan, es Thornwright y Köppen. Entonces esos son los modelos. Ahí están Alejandra, ¿estás Alejandra? Entonces estos son, tenemos y está en la plataforma eh, una, un capítulo entero que son solo los modelos, porque me parece que está bien defender lo que conocemos y lo que más manejamos, siempre lo que uno maneja es el mejor, pero uno tiene que conocer otros sistemas también que no son tan, que a veces son más complejos. Acuérdense que había el de Thornwright, por ejemplo, es con evapotranspiración potencial. Entonces tiene ese elemento más que, por ejemplo, en el caso, bueno, en el caso de Rivas Martínez también, si uno entra a la profundidad, al modelo, ahí tiene un centenar de índices donde entra también la evapotranspiración. Pero a mí me gusta del Rivas Martínez, es cuando ya estás en un macro bioclima, ya puedes ir obviando otras cosas y quedar con los índices realmente que te responden. Por ejemplo, casi nunca utilizamos el índice de oceanidad y ni de continentalidad. ¿Por qué? Porque aquí para Bolivia no nos hace falta y utilizamos solo los tres índices que conocemos, pero es importante saber. La Ale nos dio una respuesta muy bonita, porque nos dio una respuesta bien genérica. Déjame ver si encuentro. Ahí está. Modelos adimensionales, radioactivos convectivos, de balance de energía, de sistemas terráqueos de complejidad intermedia y del clima global. Entonces, lo que hemos mencionado ahora son modelos del clima global. Y genéricamente podemos tener esos que son adimensionales, que no tienen medidas. Los en base a la radiación, hemos visto que la radiación es uno de los factores externos que condiciona el clima. El balance de energía también es un enfoque más ecologista, de entradas y salidas. Y bueno, y el sistema terráqueo de complejidad intermedia, que es donde subdivide el planeta. Entonces, hemos visto que en ese caso también, bueno, estamos viendo los modelos globales, ¿no? Pero hemos visto que hay macroclima y hay microclima. Entonces, eso también uno tiene que tener presente en esos momentos que está diseñando o que va a elegir algún sistema de esos para la utilizar. Entonces, como ven, a esto, no sé si ven, pero quiero su opinión. ¿Qué tal estaba el examen? Fácil, difícil, rebuscado, les he chipado, o más bien se han dado cuenta dónde están sus deficiencias generales. Por favor, sus opiniones, necesito su retroalimentación. No, Bander, estaba malísimo, no he podido hacerlo. Ahí está, Alibet, tú que no lo has hecho, dímelo qué te pareció el examen, ahora que lo has visto. Creo que está todo lo que hemos avanzado y que prácticamente son conceptos que nos sirven para darnos cuenta en un futuro los temas que vamos a tratar. Ya, súper, gracias por tu opinión. ¿Alguien más? Mariana, tú que eres tan perspicaz, por favor. A mí me ha parecido un examen en el que hemos podido, digamos, resumir todo lo que hemos estado avanzando, más que todo en estas clases virtuales, y por lo visto nos ha ido bien a todos, pese a que no es lo mismo las clases presenciales, pero hemos podido captar casi una mayoría de los conceptos. Ay, qué bien, querido. Déjame secar mis lágrimas un momento. Romario, tú que eres tan directo y práctico.
Sí, estaba bien, no tan difícil, digamos. Casi todas las clases hablamos sobre estas temáticas y sí, fue algo no tan difícil. O sea que había un grado de dificultad ahí todavía. Claro, algunas preguntas, pero creo que uno mismo se las enreda, digamos. Sí, Tal vez generalmente por eso. cuando uno explica se complica, ¿no? Entonces, Sí, principalmente eso, cuando uno tiene bien claro los conceptos, por eso yo insisto tanto con ustedes, lo de los glosarios, de los conceptos, y me gusta mucho lo que me has dicho, porque creo que te das cuenta también cuando estás explicando que como no está muy claro todavía los conceptos, a veces te chipas con una cosa y otra, ¿no? Por eso es tan importante uno tratar de cultivar eh, el vocabulario en uno para que uno tenga propiedad cuando habla. Entonces, todo ese tipo, cuando uno tiene que explicar y tiene claro los términos, entonces es más fácil. A ver, Epifania, please, ¿qué te pareció? A mí me pareció bien también, Vander. Y justo entró, como usted dijo, ¿no? Que va a haber algunas preguntas para pensar y para razonar. Yo estaba confiando en que iba a ser así, Vander. Ay, qué bien. Sí, que bien. A mí me sirve mucho ese tipo de exámenes porque me doy cuenta, porque necesito ese tipo de retroalimentaciones, ¿no? Ven ustedes, yo no me voy al detalle, no pido cosas detalladas, números, todo eso, porque eh, lo que quiero que tengan ustedes es por lo menos esas bases más o menos sólidas para que ustedes de ahí puedan desarrollar su autoformación y su conocimiento, ¿no? Principalmente cosas así clarísimas como tiempo, clima, variabilidad, cambio, esas cosas son muy importantes. Y cosas que hemos visto que uno debería conocer y que tiene que conocer para entender también las respuestas climáticas. Diego, por favor, dame tu opinión. A mí me pareció bien el examen, Vander, porque con cada pregunta ibas acordando de la clase en específico en la que usted nos hablaba de ese tema. Entonces era más recordar lo que usted hablaba más que ver todas las diapositivas o algo así. Qué bien. Sí, no, de eso trato por lo menos. A ver, Ale, me interesa tu opinión porque como tú no tuviste casi en toda la oportunidad de estar en todas las clases, entonces quiero saber tu opinión. Igual de la Saray, pero la Saray no está. Creo que la Saray estuvo en la primera sección como siempre, pero ya no le alcanza para la segunda. Entonces, Ale, si puedes darme tu opinión, por favor. Wander, ¿será que me puedes volver a repetir? Es que no puedo, no estoy escuchando bien porque mi bebé está molestando. Ay, no, no molesta jamás mi alumno este. Y Ya, ahorita está por un poco favor, tranquilo, le di a mi más hermano. respeto con mi estudiante. Sí. Entonces, no, Ya. quiero tu opinión sobre el examen. ¿Te pareció fácil, difícil? Porque como tú no tuviste la continuidad como los demás, necesito Ujú. ver si al revisar las diapositivas o a ver algún videoclase que no has visto o si no has visto, pero ¿qué te pareció el examen? La verdad me pareció que estaba más o menos fácil, pero algunas cosas no sabía, por eso te escribí y te decía cómo es esto, qué es esto y algo así, para poder responder más o menos de acuerdo a eso. Por ejemplo, algunas cosas dije lo de mis propias palabras. Que está muy bien, de eso se trata. Cuando uno logra explicar con sus propias palabras, quiere decir que ya entendió. Y eso es lo que yo valoro mucho. Entonces, me parece súper. Gracias, más bien. Entonces, no estuvo muy difícil a pesar de tu no estar en todas clases. Me parece muy. Ujú. Además, yo creo que eso es lo mínimo que deberíamos saber sobre los conceptos. Hay alguien que nunca habla y que voy a necesitar su opinión hoy día. Adriana, ¿qué te pareció el examen? Eh, Me ha parecido bien.
aunque igual concuerdo lo que dice Romario, a veces uno se chipa al explicar, ¿no? O sea, cómo debe de ser, pero en mi caso yo en eso de explicar del cambio climático y los ríos voladores a veces un poquito me confundía, pero ya al final, digamos, con todo lo avanzado, es como que vas recopilando, recopilando y vas entendiendo. Pero en síntesis me ha parecido un buen examen porque más que todo nos ha hecho razonar y aprender un poco más de lo que ya sabíamos. Ay, qué bien, voy a tener que secar mis lágrimas de nuevo. Qué bien, me alegra. Bueno, de eso se trata el examen. A ver quién más está ahí. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Si no, pasamos a nuestra clase. Entonces, la idea un poco es eso. Bueno, la Andrea. Ah, Andrea, dime pues. Tú que eres tan reflexiva también. A mí también me gustó el examen, Vander, porque realmente abarcó todo lo que hemos estado viendo, incluso desde el principio de las clases. Entonces, ibas recordando y también te dabas cuenta si realmente entendías el concepto o no lo entendías. Entonces, sí, a mí me gustó. Ay, qué bien. Igual, y el método estuvo bien. Porque una de las cosas que me preocupa, por ejemplo, en cuando he hecho exámenes en la plataforma Moodle, por ejemplo, donde tienes preguntas cerradas, donde tienes que poner nomás y tienes un tiempo, entonces hay mucha presión. Y después hay cosas como nos decía la Alejandra, ¿no? Que me queda la duda qué es lo que quiero mismo en esa pregunta. ¿No ves? Eso también yo me pongo en lugar de ustedes muchas veces, si es que se entiende la pregunta, ¿no? Porque a veces yo entiendo de una manera, ustedes de otra. Entonces, hasta ahora en esa modalidad virtual, lo que mejor me rindió es esa modalidad donde yo les mando, ustedes han visto, pueden consultar, incluso la Saraya y consultó, no era ningún problema, no quiero que ustedes tengan miedo por eso, porque en realidad de eso se trata también, de poder compartir entre ustedes y ayudarse, me parece genial. Yo también he sido estudiante y bueno, y me gusta ser estudiante y también el estudiante siempre busca los caminos más fáciles, pero ese tipo de darles preguntas así que no, hay algunas que son solo una palabra, otras más, un poquito más de raciocinio, pero me gusta estar presente con ustedes para justamente poder ver cuáles dudas, porque a veces uno solo necesita una palabra, un empujoncito para saber de qué viene la pregunta, ¿no? Entonces, el examen ya me han dicho la modalidad, ¿qué les pareció? Porque ustedes dan más exámenes que yo. Ustedes dan diferentes tipos de exámenes con diferentes docentes y quiero saber qué les pareció la modalidad. No sé si los otros docentes les dan así también, o si dan esos nomás en plataforma, o si les dan trabajo. Muy práctico, muy bueno. Por ejemplo, en otras materias yo tenía que usar los signos ¿qué se llama? Algunas cosas y agregar ahí mi respuesta. Entonces aquí yo lo veía muy práctico. Ibas a la pregunta, dabas un enter, entonces ya podías responder más fácil, digamos. Ah, sí, esos cerrados, ¿no? Sí, esos yo veo también que es mucho más cómodo, pero no sé si ahí voy a poder captar realmente dónde tienen dificultades o no, ¿no? Porque, por ejemplo, podría disponer la variabilidad climática es y poner una serie de 5 preguntas, 5 respuestas y variar nomás las palabritas para ahí saber si están ahí, no sé. Pero gracias, Romario, por tu aporte. Que sí, el otro es mucho más rápido. ¿Alguien más? Mari, tú que también has estado dando exámenes. Ah, mira, la Anaí después, por favor, Anaí, dame tu opinión. Mariana, tú primero sobre la modalidad. Yo la vi bien, Vander. O sea,
Yo sentí que el tiempo igual estaba como que exacto para este examen, porque a mí me pasó que en otras materias el tiempo ha sido un factor que ha pisado, porque no era lo típico que solíamos dar en la hora o en el periodo que teníamos en las clases presenciales. Entonces, yo creo que ha sido buena la modalidad que has empleado, Vander. Capaz para otro examen podría ser, no sé, utilizar lo de Google Forms, porque ahí puedes igual hacer preguntas de desarrollo, no simplemente de selección múltiple. ¿Cuál herramienta me has dicho? Es que en Google Classroom Ah, hay la el Google opción, Class, sí. ajá, sí, Ya, pero no me compliques ya, Mariana, más con ay, Google no Class. es solo como Siempre sugerencia, está ¿vale? Pero bien. O sea, yo después creo, está súper bien el examen, a mí me ha parecido el tiempo igual súper bien. pero esa es la idea, ¿no, Mariana? De cada vez ir mejor, encontrando cuál es la mejor herramienta. Por ahora, como estamos bajo presión, la que mejor me resultó era el Zoom. Acuérdense, yo traté de hacer como el WebEx también, porque tenemos licencia, pero se me interfirió mi micrófono y ya no podía hacer en otras. Es igual ahora con el Google Meeting. Cuando yo entro, ya, aunque está activada mi cámara, no se ve. Entonces, hay unos problemitas técnicos informáticos que creo que vamos a pulir. Y la última novedad es que en julio parece que la universidad está comprando otra plataforma y que nos van a dar capacitación. Porque en el Moodle igual es solo de una. Entonces, el Google Cast también puede ser una buena, porque está más desarrollado. Entonces, puede ser, gracias por tu sugerencia. Anaí, dime primero del examen qué te pareció y después de la modalidad. Vander, el examen me pareció súper bien, o sea, yo ya estaba familiarizada con lo de DAFO, entonces ya tenía un poquito idea de cómo iba a ser. Y como tú dices, ya cuando estás resolviendo el examen, hay alguna pregunta, digamos, que automáticamente no sabes. Y ahí es donde te das cuenta cuáles son tus debilidades, qué es lo que tienes que estudiar más, qué es lo que tienes que aprender y estás ahí tratando de ver, ¿no? O sea, no, ese rato no va a aparecer la respuesta. Entonces eso me gusta, o sea, es como que o sea, automáticamente haciendo el examen te llamas tú mismo la atención y dices, ah, esto no sabía y debería haber sabido, digamos. Entonces por eso me gusta es la modalidad del examen que tenemos. Y también por, como dijo Mari, el tiempo, o sea, estaba súper bien, es como que a la hora exacta se terminó nuestro tiempo. En cambio de otras materias, cuando tienes el tiempo limitado, es que automáticamente te bloqueas, o sea, te cuesta más resolver los exámenes porque tienes un tiempo limitado y estás ahí presionado, como tú dices. En cambio, ahora, o sea, con las preguntas que puedes volver a revisar tus preguntas, no es que si pasas una pregunta ya no puedes volver a la otra o cosas así, ¿no? Entonces, no nos has presionado en nada, nos has dado mucha libertad y ya cada quien es consciente, digamos, si de lo que no sabe o de lo que sabe, de lo que le falta aprender más, de lo que le falta reforzarse. Y eso, Vander, o sea, me gusta mucho, la verdad. Me gusta mucho la modalidad de evaluación. Gracias, Anaí, muchas gracias. Sí, en realidad, si ven ustedes, como les digo siempre, ustedes estudian para ustedes, no estudian para mí. Los trabajos son para ustedes, no son para mí. Lo que trato yo es de facilitar ese su proceso de autoformación. Y me gusta mucho lo que dijo la Anaí, bueno, y varias de ustedes también ahí, esa autocrítica, ¿no? Porque ahí si uno ve qué es lo que no sé muy bien y voy a ver más, ahí es donde realmente me dejan feliz y creo que cumplí mi objetivo de docente, que bueno, soy solo un instrumento para que ustedes puedan formarse, porque al final nadie aprende por obligación, ¿no? Entonces eso de la autoformación es muy importante cada vez más. Además, acuérdense, aquí estamos solo en un nivel de grado, ¿no? Donde aquí deberíamos sí tener las bases bien consolidadas para después, si seguimos estudiando o si empezamos a trabajar, ahí sí puedo ir profundizando mis conocimientos en las áreas que me gustan o que me requieran, ¿no? Pero ya tienen esa praxis de poder
resolver los problemas o darse cuenta donde ustedes no están bien preparados y hacer las soluciones. Entonces, eso me gustó. Muchas gracias a todas. Entonces, nos quedan unos minutitos. Les voy a dar solo la introducción de lo que vamos a ver. Voy a compartir la pantalla con ustedes. Entonces, ahora solo vamos a ver el inicio y lo vamos a ver completo en la siguiente clase. Hay otra cosa que me preocupa, chicas, es nuestro trabajo de grado. Acuérdense que ahí tenemos un 50% de la nota. Entonces, tal vez lo que podemos hacer es semana que viene jalarnos el freno de mano, revisitar nuestro proyecto para ver en qué estado estamos, para ver si entramos a sesiones ya tutoriales de trabajo con ustedes, para terminar el trabajo ese del semestre lo mejor posible y cuanto antes. Entonces, dentro del programa de la materia, lo que nos pide es que yo les presente a ustedes los planes de adaptación o planes de mitigación de cambio climático. Y en el caso de Bolivia, a pesar de que tenemos un plan nacional de cambio climático, a pesar de que en la ley 777 dice que los planes de desarrollo integral municipal tienen que tener un componente de adaptación al cambio climático, en realidad, hasta hoy día solo tenemos un plan de adaptación al cambio climático, que es justamente en el Parque Nacional Sajama. Y es en base a ese plan es que vamos a ver. Entonces, ese es el Sajama, todos sabemos que es el cerro más alto de Bolivia y que según nuestras tradiciones precolombinas era la cabeza del Mururata, que era el hermano gemelo del Illimani. Y al frente están los Payachatas, el Parinacota y el Pomave, que están ahí, que es justo la frontera entre Chile y Bolivia. Los chilenos se suben aquí un montón, o sea, gran parte de la parte andina que ven los chilenos están pegados hacia nosotros. Entonces aquí de nuevo tenemos que revisitar los conceptos. Acuérdense, siempre el marco conceptual es el que nos va a dar, valga la redundancia, el marco para el trabajo, porque en función a lo que definamos y cómo definamos es que trabajamos. Por eso es muy importante en cualquier tipo de trabajo de investigación el marco. Entonces ya sabemos el cambio climático atribuido directa o indirectamente a la actividad humana. Nosotros sabemos que es directa a la actividad humana y que altera la composición de la atmósfera. Entonces ahí estamos hablando directamente de gases de efecto invernadero. Entonces aquí está muy dirigido a lo clima mismo, no tanto lo que hemos visto las otras emergencias que tenemos. Y lo que decía, ¿no? ¿Cuándo es cambio? Cuando hay una mudanza que va más allá de la variabilidad natural en periodos de tiempo comparables. Ahí es donde está la trampa, porque lo que puede ser visto como un cambio climático, si vemos en una escala de tiempo más larga, puede ser solo una variabilidad. Por eso también hay tanta controversia entre cambio climático y variabilidad climática, porque tenemos como el clima mismo es dependiente de una escala de tiempo, entonces depende si vamos a hacer solo 30 años, puede ser que me parezca un cambio y no una variación. La adaptación ya habíamos visto antes, pero vamos a refrescar el concepto. La adaptación es esos ajustes que hacemos nosotros o incluso la naturaleza como respuestas a los estímulos climáticos proyectados o reales, ¿no? Entonces podemos hacer una proyección, es decir, va a calentar y con eso yo veo cuáles son mis estrategias para adaptar, o puede ser que exista realmente eso, o sea, como hablábamos en los últimos 10 años, o sea, de 2010 al 2018, del 2008 al 2018 hemos tenido una época muy seca y ahora tenemos más o menos de nuevo una época de lluvia normal. Y por eso uno puede ajustarse año tras año. Entonces, ¿y para qué adapto? Para poder
minimizar el daño, y si tengo aspectos positivos, también poder optimizar esos aspectos positivos que yo puedo aprovechar. Pero a largo tiempo puede ser que esos aspectos que ahora son positivos son negativos. Puede decir lo que hemos visto, lo que está pasando en las alturas aquí de la cordillera. Como la temperatura está aumentando, entonces está empezando a cultivar papas, huaycha, por ejemplo, donde antes no daba papas. Entonces puede ser, ahora puede ser un aspecto positivo que estoy aprovechando, pero si esa tendencia sigue a la larga, voy a estar produciendo maíz ahí arriba y aquí abajo no voy a producir nada. Y las adaptaciones también están en función de algunas categorizaciones. Entonces puedo tener una adaptación preventiva cuando yo proyecto un escenario de cambio. Puede ser reactiva cuando ya da el cambio y estoy buscando las actividades. Puede ser a nivel público, o sea, desde el aparato público, el municipio, la gobernación, los ministerios, etc. O privada, que soy un productor y que digo, no, ahora hay muchas heladas, pongo un invernadero. Y puede ser también autónoma, que es espontánea mía, o de un grupo de personas, o la planificada. Entonces, eso es la definición de adaptación del Buró Internacional para el Cambio Climático. La resiliencia, en cambio, es la capacidad que tiene ese ecosistema de aguantar esos choques que vienen internos, esos cambios chocantes externos, puede aguantar ese golpe de esos choques externos, puede reorganizarse mientras cambia, pero esencialmente la resiliencia quiere decir que yo mantengo la misma función. Entonces veo, es como un péndulo, por ejemplo. O sea, uno empuja, él se desvía de su trayectoria natural, pero después vuelve a equilibrarse. De eso se trata la resiliencia. Y eso funciona igual con mecanismos de retroalimentación, como les decía el caso del péndulo. Y la vulnerabilidad ya es cuán susceptible yo soy o cuán incapaz yo tengo o un sistema tiene para afrontar estos cambios adversos. Entonces, completamente diferente a la resiliencia. La resiliencia, yo puedo soportar esos cambios y volver a mi punto de equilibrio si quiere. En cambio, la vulnerabilidad es cuán vulnerable, valga la redundancia, o cuán incapaz yo soy de responder a esos estímulos para volver a mi punto de equilibrio. Entonces, todos esos términos de vulnerabilidad, resiliencia, adaptabilidad, tienen que estar presentes dentro de lo que son sus planes de adaptación. Como les decía, nosotros tenemos un programa nacional de cambio climático, donde prevía ciertos tipos de adaptación, y por hoy día